En Francia hubo un estallido revolucionario en 1830 en el cual la dinastía Borbón fue finalmente expulsada. Y el pobre Carlos X tuvo que dejar sus zapatillas mientras huía en su carruaje hacia Inglaterra. Y la dinastía Orleans asumió el poder, creo que un primo del último rey Borbón. Y era un hombre muy del pueblo, incluso había participado en la revolución, y se llamaba a sí mismo rey por la gracia de Dios y del pueblo, es decir, los unía a ambos. Pretendía ser tanto un tradicionalista como un revolucionario. Más adelante veremos qué pensó Nicolás I de Rusia al respecto. Pero a su vez fue expulsado, y creo que también dejó sus zapatillas atrás, cuando la nueva revolución en 1848 lo derrocó. En la próxima conferencia examinaremos un poco lo que sucedió en esa revolución, que es en realidad una repetición de 1789 a 1793, y bastante hilarante si no contamos a todas las personas que fueron asesinadas, y terminó con el monarca payaso Napoleón III, quien fue probablemente uno de los monarcas más frívolos que Europa haya tenido, quien terminó corriendo a derrotar a los alemanes, dejando París desprotegida. Perdió todos sus ejércitos y París fue tomada por los alemanes en la peor derrota que Francia haya visto. Pero eso ya es en la próxima conferencia. La mayoría de los historiadores consideran la historia del siglo XIX como la batalla entre la reacción, resumida en el nombre de Metternich, el primer ministro de Austria y la Santa Alianza, es decir, todas estas naciones que tenían monarcas restaurados, contra la revolución o la libertad, mientras los obreros y la burguesía intentaban ganar su libertad de los nobles y los reyes. Pero esta es una visión muy superficial. La verdadera batalla es mucho más profunda que eso. Esta época, no solo después de 1815, sino también una década o dos antes, todo el tiempo de la Revolución y después durante la primera mitad del siglo XIX, es la era del romanticismo. Esta es la época en la que las ideas de la Ilustración sobre la razón, el humanitarismo, Voltaire y Diderot, los derechos del hombre, la creación de constituciones, pensar las cosas y llegar a deducciones lógicas que salvarán a la humanidad, todo esto es rechazado. Pero se rechaza solo por su unilateralidad, muchas de las ideas más positivas, en realidad el ideal humanitario y el derrocamiento del viejo sistema del absolutismo, no se rechazan tanto. Pero hay más bien un sentimiento irracional, que en realidad proviene directamente de Rousseau, ya en la mitad del siglo XVIII, de una religión de sentimiento y una simpatía por todo tipo de cosas misteriosas y misticismo. Pero ahora esto se reduce a este mundo. Hay una gran simpatía por la Edad Media y por el pasado nacional de cada país, mientras que la era de la Ilustración era una era internacional. Así que encuentras a personas como los hermanos Grimm recopilando cuentos de hadas y las canciones y relatos populares del pueblo. Y en cuanto a la religión, por supuesto, hay un gran resurgimiento del catolicismo, y ahora se pone de moda ser visto en la misa. Pero al mismo tiempo se convierte en algo nuevo. No es exactamente como era en el antiguo régimen. Tiene un ambiente muy mundano, y un gran resurgimiento del ocultismo durante varias décadas. Es al mismo tiempo, desde antes de la Revolución. Y se puede decir que hay una búsqueda de algún tipo de nuevo cristianismo que armonice con la filosofía de la Ilustración, mantenga las mejores características de la filosofía de la Ilustración y rechace la unilateralidad, como el anticristianismo de Voltaire y el ateísmo de los pensadores posteriores. Esta es la era de los grandes poetas románticos, la búsqueda de maravillas, la religión de la inspiración y el entusiasmo, nuevas revelaciones, y los poetas siendo llevados por su imaginación, poemas y relatos sobre ruinas y luz de luna y oscuridad y todo tipo de lados más oscuros de la vida, el lado misterioso. Esta es la época de Cagliostro, quien, por cierto, estuvo involucrado en uno de los complots para derrocar al rey en 1789, y Franz Anton Mesmer, el hipnotizador. De hecho, uno de los escritores franceses de esta época, Johann Caspar Lavater, dijo que Mesmer iba por ahí imponiendo las manos en las cabezas de las personas, hipnotizándolas y curándolas y haciendo todo tipo de cosas.
Y este hombre dijo que esto es el equivalente moderno de la imposición de manos de los apóstoles, lo cual en nuestros tiempos se manifiesta en el movimiento carismático. Y San Martín, el filósofo desconocido, como se le llamaba, estuvo involucrado con una de estas logias que en realidad ayudaron a inspirar la revolución, se mezcló mucho con el ocultismo. De hecho, conocí a su hijo, martinista, hace algunos años, quien afirmaba tener 80 años y parecía mucho más joven y decía tener el secreto de la larga vida y la salud y el éxito, pero no parece haber mucho allí, mucha espiritualidad. Se puede decir que esta es la segunda era del romanticismo en la historia de Europa, siendo la primera la Edad Media. Entre estas dos épocas hubo el desarrollo de la visión científica del mundo y la era de la razón. Pero ahora viene la reacción que produce algo parecido a la Edad Media, solo que ahora no será dentro del catolicismo que este romanticismo se manifieste, sino más allá del catolicismo. Había una profunda conciencia en este periodo de que el pasado, aunque hubo una restauración política y un anhelo por el pasado, y la poesía escrita sobre la Edad Media, y todos se entusiasmaban con las vidrieras y demás, aún había una conciencia de que el pasado no podía ser recuperado, la vieja Europa, el antiguo régimen se había ido. Y había una profunda corriente subterránea en este momento, un anhelo por una nueva unidad, una nueva especie de edad dorada, algo así como la Edad Media, donde todos estaban inspirados por un ideal común y el arte florecería y las ciencias progresarían armoniosamente. Y este mismo sentimiento, este deseo de algún tipo de nueva unidad es, como veremos, muy de una idea milenarista. De hecho, podemos decir que todo este periodo, incluida la revolución y el romanticismo de los poetas y artistas, y el misticismo de las sectas y logias, y como también veremos incluso las sectas cristianas, es parte de un gran estallido de fervor milenarista. En este momento hay tantos profetas, tantas personas que han encontrado la respuesta. Se les ha revelado cuál es el futuro de la humanidad, cuál es la verdad. Esto es como el movimiento de los primeros anabaptistas que ya vimos un poco y esas sectas, solo que ahora es a una escala mucho mayor, porque entra no solo en la esfera sectaria y religiosa, sino también en la principal esfera de la filosofía y la política. En el siglo XVIII hay muchas de estas sectas milenaristas, los Yeícars, los Rappitas, y así sucesivamente. Y en este mismo tiempo, un poco más tarde, surgen otras sectas milenaristas, los adventistas, los mormones y muchos otros, los irvingitas, y así sucesivamente. Veremos algunas de ellas en un momento. Y estas son solo un pequeño reflejo de esta actitud mental que penetró profundamente en los hombres de esta época y que continúa incluso hoy. Intentaremos ver todas estas juntas, porque es usual pensar que la mentalidad sectaria es una cosa, y la mentalidad de las personas ilustradas, personas que van a la universidad y tienen títulos y demás y son capaces de pensar racionalmente, son algo diferente. Pero veremos aquí que en esta época todas estas corrientes están muy mezcladas. Poeta romántico alemán, Novalis. Daremos como ejemplo de esta mentalidad milenarista un par de citas del poeta romántico alemán, Novalis, quien escribió una novela, que creo que se llama Hans Bonner Tandinger, una de las primeras novelas románticas sobre la búsqueda de la misteriosa flor azul, en la que escribió algunas cosas sobre sus ideas milenaristas. Por cierto, él y los grandes pensadores que inspiraron en gran medida este movimiento nacieron alrededor de 1770, curiosamente el mismo año en que nació Beethoven. Más adelante veremos a Saint-Simon, Owen, Fourier, estas personas, y Novalis también nació en 1772, creo, y murió en 1829, al final del siglo. El Novalis dijo, el cristianismo tenía que volver a ser vivo y activo. Aún no hay religión. Primero debemos fundar una escuela de formación de la religión genuina. ¿Creéis que hay religión? La religión debe ser creada y producida a través de la unión de un número de hombres. Los gérmenes más completos de la nueva religión se encuentran en el cristianismo, pero también están comparativamente descuidados. Y en otro pasaje, quien dice que la Biblia está terminada no puede ser que la Biblia esté en proceso de crecimiento.
El discípulo de Novalis escribió en 1797, estas personas ciegas que hablan de ateísmo. ¿Existe ya un teísta? Algún intelecto humano ya domina la idea de la divinidad. Novalis vio en la religión cristiana el germen de la democracia. También es, creo, muy significativo que Novalis incluso anticipara la expectativa socialista utópica y marxista de que no habrá necesidad de un orden legal en la sociedad del futuro, o al menos que el número de leyes disminuirá, porque, las leyes son el complemento de los caracteres imperfectos en el panfleto de Novalis Die Christenheit oder Europa. Encontramos en él el mismo énfasis en la importancia primordial de la religión. Es imposible que los poderes seculares encuentren su equilibrio. Un tercer elemento, secular y trascendental al mismo tiempo, puede solo cumplir esta tarea. Solo la religión puede despertar nuevamente a toda Europa, solo ella puede salvaguardar a las naciones. Novalis, como tantos utópicos, volvió sus ojos al pasado lejano. Los príncipes remitían sus disputas al padre del cristianismo, el Papa, y voluntariamente arrojaban sus coronas y dignidades a sus pies. Aquí tenemos un ejemplo típico de una utopía atribuida a un periodo pasado, un nuevo periodo dorado, con características celestiales, una maravilla profética que obra milagros, que cura heridas, que nos consuela y enciende esperanzas de vida eterna.